¿Por qué, si sigues respirando, a veces sientes que estás dejando de vivir? Hay un tipo de cansancio que no es físico, es el cansancio del alma, ese que te consume por dentro, silenciosamente, mientras por fuera todo parece normal. Y si estás aquí, probablemente tú lo has sentido. Ese momento en el que abres los ojos por la mañana y no encuentras razones suficientes para levantarte. Ese instante en el que te preguntas si todo lo que haces tiene algún sentido real. El Corán responde a ese dolor, y lo que revela puede devolverte la fuerza que pensaste que habías perdido para siempre. Imagina un desierto sin fin. Camina solo, el calor quema, el viento corta, y cada paso parece más pesado que el anterior. Nadie escucha tus súplicas, nadie ve tus lágrimas. Pero, ¿y si te dijera que no estás caminando solo? ¿Y si, en medio de este vacío, hay una respuesta que ha estado ahí durante siglos, esperando por ti? Una verdad que solo unos pocos han comprendido realmente. Una revelación que puede cambiar por completo cómo ves tu sufrimiento, tu ansiedad, tu soledad, tu vida. El Corán no ignora tu dolor. Al contrario, lo nombra, lo valida, lo honra. Y no solo eso, te muestra cómo convertirlo en fuerza. En cada palabra revelada y en cada historia contada, una señal. ¿Por qué te sientes tan cansado de vivir? El Corán lo explica, pero no como una crítica, no como un castigo, sino como una guía, una puerta que se abre justo cuando crees que ya no hay salida. ¿Estás listo para atravesarla? Porque lo que vas a escuchar aquí no es cualquier mensaje, es una llave espiritual, un mapa hacia la paz que tanto has buscado. No es casualidad que estés viendo este video. No es coincidencia que tu alma haya sido guiada hasta este momento. Hay una razón por la que te sientes así. Y también hay una razón por la que Allah te está permitiendo escuchar esto. Hoy descubrirás una nueva fuerza, una que no viene de este mundo, sino directamente del cielo. Quédate hasta el final, porque en unos minutos revelaremos una verdad que ha estado oculta en las páginas del Corán, una verdad que puede liberar tu corazón, una revelación que puede cambiar el rumbo de tu vida. Respira hondo y di Bismillah. Antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo muy especial. Algo que no es solo por este canal, sino por tu alma y por otras almas que quizás hoy están sufriendo en silencio como tú. Si esta introducción ya tocó tu corazón, déjalo en los comentarios escribiendo, confío en Allah. No es solo una frase, es un acto de fe, una declaración pública de que tu dolor no te vencerá, una súplica escrita que Allah puede transformar en luz. Y si has sentido ese peso en el alma, coméntalo. Este espacio es sagrado y aquí no hay juicios, solo corazones buscando alivio. Haz clic en me gusta si sientes que esta puede ser una forma de sadaqah yariyah, una caridad continua, porque tu like puede llevar esta palabra a otra persona que también está cansada de vivir y que necesita recordar que el Corán tiene respuestas. Quizás, gracias a tu clic, un corazón sea salvado. Y si estás aquí por primera vez, no estás aquí por casualidad. Allá te trajo, porque este canal no es solo contenido, es un refugio. Aquí tu alma encontrará lo que busca. Aquí no estás solo. Suscríbete y únete a esta comunidad de fe, de reflexión, de curación. Cada video es una jornada, cada palabra una medicina. Permanece hasta el final de este video, porque Allah reveló algo extremadamente importante sobre lo que estás sintiendo, y tú necesitas escuchar esto antes de salir. Puede ser que esta sea la respuesta que tanto pediste en tus oraciones. Tal vez hoy, justo hoy, sea el día en que tu vida comience a cambiar. Así que abre tu corazón. El Corán no vino solo para ser recitado, vino para ser vivido. Y esta es tu oportunidad de empezar. El sonido ensordecedor de la multitud se mezcla con los gritos del ejército.
Hay desespero en el aire. Musa está frente a un mar inmenso, cerrado, oscuro, infranqueable. Detrás de él, el rugido del ejército del faraón se acerca a pasos de muerte. A su alrededor, un pueblo lleno de miedo, corazones temblorosos, almas al borde del colapso. Y es en ese instante, ese momento donde todo parece perdido, donde el futuro se borra, donde cada célula grita que ya no hay salida, que Musa pronuncia unas palabras que trascienden el tiempo. No, mi Señor está conmigo y Él me guiará. Sura Ash-Shu'ara 26:62. No lo dijo con arrogancia, lo dijo con certeza. No porque podía ver una salida, sino porque sabía que Alá, aunque invisible a los ojos, estaba presente con el corazón que confía. ¿Alguna vez sentiste que estabas así? Frente a un mar sin caminos, atrapado entre el miedo al futuro y el peso del pasado, con la ansiedad apretando tu pecho como si no te dejara respirar. No importa cuánto luches, la mente no para, el corazón se acelera, las noches se hacen largas. Las oraciones se llenan de suspiros vacíos. Intentas parecer fuerte, pero por dentro te estás desmoronando. Tal vez no hay un ejército persiguiéndote, pero te sientes perseguido por tus pensamientos. No estás huyendo de soldados, pero sí de ti mismo, de ese miedo que no te deja vivir, de esa presión que no puedes explicar, esa sensación constante de que algo malo va a pasar, de que algo se va a romper, de que tú te vas a romper. Y entonces viene el susurro de Shaitán. Esto no tiene sentido. Nadie se preocupa por ti, ni siquiera Allah. Ese pensamiento venenoso se mete como una sombra en tu interior, porque cuando estás cansado de vivir, todo lo que escuchas dentro de ti se vuelve ruido. Te preguntas si es falta de fe sentirte así. Te preguntas si Allah se alejó, si te dejó solo. Pero, ¿y si el verdadero problema no es tu fe, sino tu perspectiva? ¿Y si lo que estás sintiendo no es señal de abandono divino, sino una invitación divina a confiar cuando ya no puedes ver? Musa no tenía pruebas visibles de que el mar se abriría. No tenía un plan B, no tenía tiempo para estrategias humanas. Tenía solo una cosa: confianza, tawakkul. La certeza absoluta de que cuando no hay más fuerzas humanas, el auxilio de Allah desciende. ¿Y sabes qué pasó? El mar se abrió, no porque era lógico, no porque era fácil. Se abrió porque Allah no abandona al que confía en Él. Se abrió porque el cansancio no fue más fuerte que la fe. ¿Te das cuenta? El cansancio de vivir no siempre es señal de debilidad. A veces es el punto donde Allah empieza a actuar. Porque es ahí, cuando el alma se rinde a Él, que algo sobrenatural ocurre. Pero hay una condición: debes sostener esa confianza, aunque todo a tu alrededor grite que no vale la pena. Mi Señor está conmigo y Él me guiará. Esa frase no es solo historia, es medicina, es escudo, es alivio. Y ahora te pregunto, ¿qué mar estás enfrentando? ¿Cuál es ese ejército que te persigue hoy? ¿El desempleo, la presión familiar, un corazón roto, una enfermedad, una depresión que nadie ve? ¿Sientes que no hay escape? Entonces quizás, justo como Musa, estás en el momento antes del milagro. Pero para que el mar se abra, necesitas dejar que tu corazón se sumerja en sabr, en esa paciencia que se sostiene solo por la certeza de que Allah ve lo que estás enfrentando, escucha lo que nadie más escucha y sabe lo que ni tú sabes explicar. No estás exagerando, no estás siendo dramático. El dolor que llevas es real, pero también lo es la promesa de tu Señor. El mismo que abrió un camino donde no había tierra firme, puede abrir luz dentro de ti, porque no estás aquí por casualidad. Allá te trajo a este mensaje para recordarte que el Corán responde a los dolores más íntimos, a esas preguntas que ni te atreves a decir en voz alta. ¿Y si esta ansiedad que sientes no es un castigo, sino una señal? ¿Y si Allah está empujándote?
no para que te rompas, sino para que te entregues de verdad a Él. Musa no salvó a su pueblo con armas, lo salvó con una frase, con una certeza, con una entrega total. ¿Y tú, qué estás esperando para soltar oídos humanos e inclinar tu corazón hacia Allah? Escribe en los comentarios: confío en mi Señor, incluso cuando no veo salida. Decláralo, escríbelo como una súplica, como un acto de fe. No tengas vergüenza. Este espacio es tu refugio, es tu cueva segura, y esa frase que dejas aquí puede ser la llave para abrir tu alma. Pero eso no es todo. Algo aún más impactante está por revelarse. Porque existe otro profeta que no solo fue tragado por la ansiedad, sino literalmente por las profundidades. Y lo que él descubrió en medio de la oscuridad absoluta puede ser la clave que estás buscando para volver a respirar con paz. No era simplemente un mar lo que Yunus enfrentaba, era una oscuridad que lo tragó por completo, oscuridad sobre oscuridad. Primero, la de la noche, luego la del mar, finalmente la del interior de un pez gigantesco. Imagina por un momento estar ahí, atrapado, inmóvil, sin aire, sin señales de vida, sin saber si verás otro amanecer. No hay luz, no hay salida, y más que eso, no hay certezas. Solo el eco de tu propia voz resonando en el vacío más profundo. Así se sentía Yunus. Pero lo más impactante no fue el lugar donde cayó, sino la forma en que cayó, huyendo. No cayó ahí por debilidad física, cayó por un conflicto espiritual. Un profeta, enviado por Alá, escapando de su misión. Por dentro, llevaba un peso aún mayor que las paredes del pez, el peso de la culpa. Y esa palabra, culpa, tal vez sea una de las más destructoras del alma. Porque no se trata solo de remordimiento, se trata de una sensación que te dice, no eres digno. Es la carga silenciosa que muchos llevan incluso en medio de oraciones, ayunos y buenas acciones. Porque por fuera puedes parecer tranquilo, pero por dentro hay heridas abiertas que el tiempo no ha curado, palabras no dichas, decisiones erradas, oportunidades perdidas, pecados que te avergüenzan, y vienen esos susurros constantes: Alá no te perdonará, no mereces avanzar. Tu vida ya está marcada por el fracaso. ¿Te has sentido así? Pero he aquí una verdad que el Corán revela de forma clara y poderosa. La culpa no es un destino, es una oportunidad, no para hundirte, sino para volverte hacia Alá con más fuerza. En medio de esa oscuridad total, Yunus no gritó pidiendo ser salvado, no negoció, no justificó. Solo dijo: no hay más Dios que tú. Glorificado seas. Ciertamente fui de los injustos. Surah Al-Anbiya 21:87. Una súplica sencilla, pero absolutamente profunda. Es la confesión de un corazón que se reconoce frágil, pero que no renuncia a la esperanza. Y esa es la verdadera clave. No dejar que la culpa se convierta en una prisión, sino en un puente hacia el perdón. ¿Te has equivocado? ¿Te has alejado? ¿Has hecho cosas que ahora te cuesta mencionar incluso en tus súplicas? Está bien, Allá ya las conoce, y aún así te trajo hasta aquí, a este video, a esta palabra, a esta historia, porque Él no abandona a los que regresan. Al contrario, el Corán está lleno de mensajes que muestran que los caídos son, muchas veces, los más cercanos al perdón de Alá, no por su perfección, sino por su retorno sincero. Yunus pensó que todo había terminado, pero fue ahí, en ese lugar de máxima soledad y remordimiento, que encontró una nueva fuerza, no en sí mismo, sino en Alá. Porque cuando dejas de huir y decides volver, Allah te abraza de una forma que no puedes imaginar. Él te purifica, te eleva, te renueva, no porque lo merezcas según el juicio humano, sino porque su misericordia supera cualquier lógica. Entonces, no importa lo que hiciste, no importa cuántas veces fallaste, lo que importa es lo que haces con ese dolor hoy. Puedes seguir cargándolo, o puedes entregarlo, puedes seguir castigándote,
o puedes confiar en que Alá te espera con los brazos abiertos. Y si el cansancio que sientes hoy no es por la vida, sino por no perdonarte. Y si en realidad lo que necesitas no es desaparecer, sino descubrir que Alá aún cree en ti, escribe en los comentarios: me rindo a la misericordia de Alá. No tengas miedo de escribirlo. Es una súplica, es una declaración, es tu acto de fe. Tal vez sea ese paso el que desbloquee un nuevo capítulo en tu vida. Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está por revelarse. Porque existe un hombre que fue probado hasta el límite, física y emocionalmente, sin haber cometido un solo error. Y lo que él vivió demuestra que incluso cuando todo parece injusto, Alá tiene un plan más profundo del que imaginas. No todos los dolores vienen acompañados de un evento traumático. A veces, lo más difícil de sobrellevar no es una pérdida repentina, una traición evidente o una enfermedad visible. A veces, el dolor más profundo es ese que se extiende en el tiempo, lento, silencioso, invisible para los demás. Una sensación de estancamiento, de injusticia, de espera interminable, de súplica que no obtiene respuesta, de días que se repiten y noches que no traen alivio. Y es justo en ese lugar donde encontramos a Ayub, un hombre justo, honesto, amado por Alá, que lo tenía todo: salud, familia, riqueza, reputación, y de pronto lo pierde todo. Uno a uno, sus hijos mueren, su cuerpo enferma hasta lo irreconocible, su riqueza desaparece, sus amigos se alejan, su pueblo lo rechaza, queda solo en la tierra cubierto de heridas. Lo único que le queda es su fe. ¿Y qué hace? No se queja, no acusa, no maldice. Solo repite una y otra vez una súplica que desarma el corazón. Ciertamente, la adversidad me ha tocado, y tú eres el más misericordioso de los misericordiosos. Surah Al-Anbiya 21:83. En esa súplica está el secreto de la verdadera resiliencia, porque no hay palabras de desesperanza, solo de humildad. Ayub no está diciendo confío incluso aquí. No está preguntando ¿por qué yo? Está afirmando sé quién eres tú. Está reconociendo su dolor, sin renunciar a su confianza. Y esa es la diferencia entre sentir dolor y ser consumido por él. ¿Cuántas veces te has sentido olvidado por Alá? ¿Cuántas veces sentiste que tu súplica no era escuchada? Que tus esfuerzos no eran recompensados? Que cuanto más orabas, más difícil se volvía. ¿Alguna vez pensaste, ¿será que Alá se ha alejado de mí? Pero aquí está la verdad. No es Alá quien se aleja. Somos nosotros quienes muchas veces dejamos de ver con claridad cuando el dolor nubla nuestros ojos. El cansancio de vivir muchas veces no nace de una tragedia repentina, sino de una acumulación lenta de decepciones, promesas no cumplidas, planes que no se realizaron, oraciones que no fueron respondidas como esperabas. Ayub vivió años así, años de humillación, de enfermedad, de abandono, pero su paciencia no era pasiva, era activa. Era una resistencia sagrada, no porque él fuera fuerte, sino porque había entendido que la fuerza no está en lo que tienes, sino en quién sostienes tu corazón. Y eso nos confronta con una pregunta muy directa. ¿Será que tu dolor es un castigo o una purificación? ¿Será que tu estancamiento es una pausa o una preparación? ¿Será que tu espera no es una negativa, sino un proceso? El Corán no romantiza el sufrimiento, lo honra y muestra que incluso los más amados por Alá fueron profundamente probados. Pero también muestra que, al final, siempre hay respuesta. Ayub no fue curado porque lo merecía más que otros. Fue curado porque insistió, porque no dejó que la desesperanza entrara en su alma, porque eligió todos los días volver a Alá, aunque no viera resultados. Y cuando llegó el momento, Alá no solo le devolvió la salud, le devolvió todo lo que había perdido y más. Así es la misericordia divina. Ella no solo repara, ella eleva. Escribe en los comentarios,
Mi paciencia es por Alá. Decláralo como un escudo espiritual, como una afirmación de que no vivirás por impulsos, sino por confianza. Tu comentario puede ser un acto de fe y también una inspiración para otros que están sufriendo en silencio. Y si esta historia tocó tu corazón, haz clic en me gusta como un acto de caridad espiritual. Tu acción puede hacer que esta palabra llegue a alguien que está al borde del colapso. Puede ser tu like el que salve un alma que ya no encuentra salida. Comparte este video con alguien que haya perdido la esperanza, que haya sentido que su vida no tiene más sentido. Tal vez Alá use tus manos para llevar esta luz a quien más lo necesita. Pero espera, porque hay algo más que necesitas escuchar, algo que muy pocos conocen sobre lo que significa estar solo, verdaderamente solo, y aún así, ser abrazado por Alá de una forma que transforma todo desde dentro. La soledad duele más cuando aparece en medio del ruido, cuando estás rodeado de personas, pero sigues sintiéndote invisible, cuando sonríes, pero por dentro estás gritando. Cuando todos piensan que estás bien, pero nadie sospecha que en realidad te estás desmoronando lentamente. La soledad no siempre es física. A veces es espiritual. Es esa sensación profunda de estar desconectado, de no pertenecer, de ser incomprendido. Y cuando esa soledad se combina con el cansancio de vivir, el alma comienza a apagarse. Maryam, una mujer honrada por Allah, vivió una soledad absoluta, no por haber pecado, sino por obedecer, no por haber fallado, sino por estar entre los más elegidos. Imagínala sola en el desierto, embarazada, señalada por todos. No tenía a nadie a su lado, nadie entendía su situación, ni familia, ni amigos, ni voz que la defendiera. Solo ella y Allah. El peso del juicio, el miedo, la incertidumbre y lo más doloroso, el aislamiento, no solo físico, sino emocional. Ella misma dijo, ojalá hubiera muerto antes de esto y hubiera sido totalmente olvidada. Sura Maryam 19:23. ¿Te suena familiar ese pensamiento? ¿Cuántas veces lo has sentido tú también? Maryam no quería morir porque no creía en Alá. Quería desaparecer por el peso de la soledad y del dolor. Quería dejar de cargar el juicio de los demás, de los que no sabían nada, pero opinaban todo, de los que señalaban sin entender. ¿Y cuántas veces tú también te has sentido así? Juzgado, malinterpretado, desgastado, sintiéndote cada día más solo, aunque tengas una casa llena de gente. A veces, la peor soledad no es estar sin compañía. Es estar con todos, y aún así sentirte completamente desconectado. Pero aquí viene lo más hermoso. Justo en ese momento de máxima vulnerabilidad, cuando Maryam pensó que ya no podía más, Allah le habló. No estés triste. Tu Señor ha hecho brotar un manantial a tus pies. Sura Maryam 19:24. Una respuesta inesperada. Una fuente de alivio brota de donde ella pensaba que solo habría sequía. Una prueba de que, aunque nadie más vea tu dolor, Alá lo ve. Aunque nadie más te entienda, Allah te comprende. Aunque nadie más te abrace, Allah te envuelve con su misericordia. Él no necesita multitudes para mostrar su amor. A veces, justamente cuando te aísla del mundo, es cuando más cerca quiere estar de ti. Entonces, ¿será que tu soledad es castigo? ¿O será que es un llamado divino para una conexión más íntima con tu Creador? Y si lo que sientes como abandono es, en realidad, protección. Y si el silencio no es vacío, sino espacio para que Alá te hable de otra forma, Maryam no estaba sola, solo estaba siendo apartada para algo grande. Y quizás tú también. Tal vez tu corazón necesita estar en el desierto para finalmente oír la voz que el ruido del mundo no te dejaba escuchar. Porque hay curas que no ven en grupo, hay respuestas que solo se revelan en la intimidad, y hay milagros que solo nacen después del silencio más profundo. Si has sentido que nadie te entiende,
que estás cansado de sonreír por fuera mientras lloras por dentro, esta historia no es solo consuelo, es un recordatorio de que Alá nunca te abandona. Aunque todos se vayan, Él sigue. Y no solo sigue, actúa, responde, consuela, restaura. Solo necesitas quedarte un poco más, aguardar un poco más y confiar. Escribe en los comentarios: Alá nunca me deja solo. Haz de estas palabras tu escudo, tu dúa, tu recordatorio, que al escribirlas también las sientas, que al compartirlas otros también recuerden que no importa cuán solos se sientan, Alá está más cerca de ellos que sus propias venas. ¿Qué pasaría si el miedo que llevas no fuera realmente tu enemigo, sino una invitación? Y si ese temor constante a lo que viene, ese agotamiento por vivir esperando el peor escenario, es en realidad una puerta que Alá te está abriendo para que confíes de verdad, no para que repitas con los labios que crees, sino para que tu corazón lo experimente desde dentro. Porque el miedo, cuando no se transforma, te paraliza, pero cuando se entrega, te libera. Y nadie lo entendió mejor que Ibrahim. Imagina este momento, un hombre solo, rodeado por una multitud hostil, siendo arrojado al fuego. Literalmente, las llamas ya están encendidas. La gente lo celebra, lo empujan como si fuera un criminal, pero él no ha cometido ningún crimen. Su único error fue decir: mi Señor es Alá. No pidió riqueza, no pidió fama, solo quiso adorar en paz. ¿Y qué obtuvo a cambio? Persecución, rechazo, violencia. ¿Y tú? ¿Cuántas veces también te sentiste castigado por hacer lo correcto, por querer hacer las cosas de forma honesta y aún así ver que todo sale mal? Mientras el cuerpo de Ibrahim era lanzado, el fuego lo esperaba como símbolo del juicio humano. Pero antes de que pudiera tocar las llamas, Alá ordenó: oh fuego, sé frescor y seguridad para Ibrahim. Sura Al-Anbiya 21:69. Y lo imposible ocurrió. Lo que debería haberlo destruido, lo protegió. Lo que parecía una sentencia de muerte, fue transformado en refugio. Lo que todos pensaron que sería su fin, fue el inicio de algo mucho más grande. ¿No es eso exactamente lo que tú necesitas? Que tu ansiedad no te consuma, sino que se transforme. Que tu temor por lo que vendrá no sea una carga, sino una oportunidad. Que el fuego que arde dentro de ti se convierta en frescor, no por tu fuerza, sino por el decreto de aquel que todo lo controla. Pero eso solo ocurre cuando, como Ibrahim, dices desde el fondo del alma: Alá me es suficiente y en él confío. Sura At-Taubá 9:129. Fíjate que él no dijo: confío en que todo saldrá como yo quiero. Dijo: confío en él. Eso es tawakkul. No se trata de tener certeza en el resultado, sino certeza en el autor del resultado. Cuando tú decides entregarle tu miedo a Allah, no estás negando la dificultad. Estás reconociendo que hay un poder más alto que puede hacer que incluso el fuego deje de quemar. ¿Será que tu ansiedad viene porque aún no has soltado el control? ¿Será que el cansancio de vivir no viene de lo que te pasa, sino de la carga de intentar predecir, evitar y resolver todo tú solo? Y si es así, ¿cuánto más vas a cargar con ese miedo antes de confiar de verdad? No es cobardía sentir temor, pero sí es una invitación espiritual cada vez que el corazón se acelera. Cada vez que piensas que no vas a poder, cada vez que los «y sí» te llenan la mente. ¿Y si pierdo? ¿Y si me rechazan? ¿Y si no lo logro? ¿Y si me vuelvo a caer? Cada uno de esos pensamientos es una señal para recordar: tú no fuiste creado para controlar el futuro, fuiste creado para confiar en quien ya lo escribió. Escribe en los comentarios: mi miedo se lo entrego a Alá. Que sea una declaración pública de confianza. Que cada letra sea un acto de liberación espiritual. Que aunque tengas miedo, decidas caminar con fe, porque Alá no necesita que seas fuerte, solo necesita que confíes. Pero eso no es todo, porque hay una herida que muchos esconden, que nunca se cierra del todo,
y que puede hacer que la vida pierda su color. Y cuando esa herida se toca con sinceridad, lo imposible puede empezar a cicatrizar. Hay pérdidas que no se lloran una sola vez, se lloran todos los días, en silencio. En las pequeñas rutinas donde esa persona, ese sueño, ese lugar, ya no está. Y es allí, en esos vacíos cotidianos, donde el alma comienza a desgastarse. Porque no siempre el dolor de la pérdida viene con lágrimas escandalosas. A veces se manifiesta en la apatía, en el desinterés por la vida, en ese suspiro profundo al despertar, como si cada mañana fuera una repetición sin sentido. Pierdes a alguien, sí, pero también pierdes una parte de ti. Y con el tiempo, si no encuentras un propósito más grande que el dolor, puedes llegar a sentirte completamente agotado de existir. El profeta Jacob lo entendió profundamente. Su hijo, Yusuf, había desaparecido. No murió, no se despidió, solo se fue. ¿Y qué es más doloroso que la incertidumbre? No saber, no tener respuestas, no poder cerrar el ciclo. Todos le decían que dejara de llorar, que aceptara, que superara, pero Jacob no lo hizo. Años y años pasaron, y él seguía llorando hasta quedar ciego, no por debilidad, sino por amor, por esperanza, porque incluso en la oscuridad seguía creyendo que Alá no lo había olvidado, y en medio de su dolor pronunció una frase que el Corán eternizó: «Solo me quejo de mi aflicción y mi tristeza ante Alá». Surah Yusuf 12:86. No ante las personas, no ante el mundo, solo ante Alá. Porque entendía algo que muchos de nosotros olvidamos, que las quejas del alma no están prohibidas si se dirigen al lugar correcto. La tristeza, cuando se presenta con humildad ante Alá, se convierte en súplica, y la súplica, cuando es constante y sincera, se convierte en una llave. La llave que abre puertas que ninguna otra fuerza humana podría abrir. ¿Y cuántas veces tú has reprimido tu dolor por miedo a parecer débil? ¿Cuántas veces creíste que llorar era falta de fe? ¿Quién te enseñó que mostrar tu tristeza ante Allah es signo de poca espiritualidad? Esta historia viene a destruir esa creencia equivocada, porque Jacob era un profeta, un elegido, y lloró. Lloró tanto que sus ojos perdieron la vista, pero nunca perdió su esperanza. Perder algo o a alguien que amas profundamente no solo te rompe el corazón, puede romper tu voluntad, puede robarte la energía, puede hacerte sentir que todo lo demás perdió sentido. Pero es justo ahí donde Allah te ofrece algo que el mundo no puede darte. Una conexión que no depende de las circunstancias, una cercanía que no necesita palabras, una fuerza que no viene de ti, sino de Él. Y lo más impactante de esta historia es cómo termina. Años después, cuando todo parecía imposible, Yusuf no solo regresa, sino que Alá restaura todo lo perdido. Sana el corazón de Jacob, le devuelve la vista, le devuelve la familia, le devuelve la paz y le da más de lo que jamás imaginó. Y si lo que perdiste no es el final, sino el inicio de un regreso milagroso, y si el dolor que sientes no es castigo, sino preparación, y si Alá aún no respondió, porque está construyendo algo mucho más grande de lo que podrías imaginar, la pérdida, cuando se vive con sabr y tawakkul, no es derrota, es terreno fértil para un renacimiento espiritual. Y tu corazón, aunque herido, aún puede florecer. No necesitas entender el porqué de todo. Solo necesitas confiar en el para qué. Escribe en los comentarios: mi tristeza está segura con Alá. Que sea tu declaración de confianza, de entrega, de fe viva en medio del duelo. Decláralo como quien ya no necesita respuestas humanas, porque encontró consuelo divino. Si esta historia tocó tu corazón, haz clic en me gusta como un acto de fe silenciosa. Tu like puede ser la forma en la que alguien más sienta que no está solo en su pérdida. Y comparte este video con alguien que haya perdido a un ser querido, un sueño o una parte de sí mismo,
porque puede ser tu acto de generosidad el que lleve una luz al corazón roto de otro. Pero espera, porque existe un tipo de dolor más invisible que la pérdida, el de vivir sin sentir que tu vida sirve para algo, y esa herida, cuando no se trata, puede consumir desde dentro al alma más sincera. ¿Cuántas veces has sentido que simplemente estás de más en este mundo? No porque desees hacer daño, ni porque hayas hecho algo terrible, sino porque la vida parece no tener un lugar reservado para ti, como si todos tuvieran un propósito claro menos tú. Te levantas cada día con el alma vacía, haciendo lo que se espera, cumpliendo lo básico, pero sin sentir nada. No hay dirección, no hay sentido, no hay color. Y lo más doloroso no es que otros no lo vean, sino que tú mismo ya no sabes si queda algo dentro que pueda volver a encenderse. Te preguntas, ¿para qué fui creado? ¿Para esto? ¿Para vivir así, con el alma tan cansada, tan desconectada, tan inútil? Y la respuesta, aunque no la escuches en voz alta, existe. Está en el Corán. Está en la historia de alguien que perseveró cuando casi nadie lo escuchaba. Imagina a Noé, un profeta enviado a su pueblo con una misión clara: guiarlos hacia Alá. Día tras día, durante más de 950 años, les hablaba, les advertía, les rogaba, les enseñaba. Pero, ¿cuántos le hicieron caso? Muy pocos. Algunos lo ignoraban, otros lo ridiculizaban, muchos lo despreciaban, pero él no paró. No porque los resultados fueran grandes, sino porque su sinceridad era aún mayor. Su sentido de propósito no dependía del reconocimiento, no dependía de los números, no dependía del éxito aparente. Su vida tenía dirección porque su corazón estaba conectado con la verdad. Y su recompensa no estuvo en este mundo, sino en el honor eterno de ser recordado por Alá como un hombre firme, resistente y sincero. Y aquí está el secreto que pocos te dicen: tu valor no está en lo que logras, sino en quién eres delante de tu Señor. No es el aplauso lo que te da sentido, es la intención, no es el fruto visible, es la raíz silenciosa que Alá ve. Invoca a tu Señor en humildad y en secreto. Él no ama a los transgresores. Surah Al-Araf 7:55. Esas palabras son un llamado directo para ti, que te sientes insignificante, que piensas que nada de lo que haces importa. Pero Alá ve incluso lo que nadie más nota, esa lágrima en la almohada, esa oración que hiciste sin energía, pero con sinceridad, esa vez que ayudaste en secreto, esa lucha interna que casi nadie conoce. Todo está siendo registrado, todo cuenta. Porque no necesitas construir un arca como Nuh, no necesitas predicar por siglos, solo necesitas ser sincero y persistente. Porque Alá no valora tu fama, valora tu verdad. Y si el cansancio que sientes no es falta de propósito, sino falta de conexión con aquel que lo otorga. Y si el mundo te ha vendido la mentira de que solo los exitosos importan, y tú la creíste. Y si lo que realmente necesitas no es encontrarte, sino rendirte. Sí, rendirte ante Alá. Dejar de buscar en ti mismo lo que solo encontrarás en Él. Tu alma no está vacía porque no tengas valor, está vacía porque ha olvidado su fuente. Y cuando recuerdas para qué fuiste creado, todo empieza a tener sentido, incluso el sufrimiento. Porque ser útil no es hacer mucho, es obedecer con el corazón, es vivir para aquel que te creó, es servir aunque nadie te aplauda, porque Alá ve todo. Escribe en los comentarios: mi propósito está con Alá, no para los demás, para ti. Para recordarte cada día que tu valor no se mide con estándares humanos, que estás aquí por una razón, que tu vida tiene sentido, aunque el mundo diga lo contrario. Se este mensagem tocou sua alma, clique em me gusta, como um sinal de que você ainda crê em algo maior. Um simples gesto que pode mostrar a outro coração cansado que ele não está só. E se você conhece alguém que anda dizendo: mi vida não tiene sentido, comparte este vídeo.
Talvez seja essa a resposta que ele vem pedindo em silêncio, pero eso no es todo, porque a veces el dolor más cruel no viene de dentro, sino de quienes más deberían haberte cuidado. Y cuando la familia se convierte en fuente de decepción, la herida puede ser aún más profunda. ¿Cuántas veces has sentido que lo diste todo por tu familia y aún así no fuiste suficiente? ¿Cuántas veces tus logros fueron ignorados, tus errores magnificados y tus emociones invalidadas por aquellos que deberían haberte cuidado con más amor? No es fácil hablar de esto, porque cuando el dolor viene de la familia, duele distinto, se clava más profundo y cuesta más sanarlo. Te hace dudar de ti mismo, de tu valor, incluso de si mereces amor. Pero, ¿y si ese dolor que cargas no es un castigo, sino parte de un plan de Alá para enseñarte a depender solo de Él? Yusuf, el profeta, vivió algo que muchos no soportarían. Fue traicionado por sus propios hermanos. Ellos no eran enemigos, no eran extraños, eran su sangre, su gente. Lo vieron crecer, compartieron juegos de infancia y aún así lo entregaron al abandono. Lo arrojaron a un pozo, literalmente, por celos, por orgullo, porque no soportaban que su padre Jacob lo amara tanto. ¿Puedes imaginar el nivel de dolor que eso representa? Ser descartado como si no valieras nada, por aquellos de quienes esperabas todo. Pero lo más impactante no es solo la traición, sino lo que Alá hizo con ella. Porque mientras los hermanos intentaban destruir el futuro de Yusuf, Alá estaba construyendo algo mucho mayor. Yusuf fue vendido como esclavo, sí. Fue falsamente acusado, sí. Fue a prisión injustamente, sí. Pero en cada fase, Alá estaba presente, con él, sosteniéndolo, fortaleciéndolo, preparándolo, porque el rechazo de su familia fue el punto de partida de su misión. No fue el final, fue el inicio de su ascenso. Ciertamente, con la dificultad viene la facilidad. Sura Ash-Shar 94:6. Y eso es lo que tienes que entender hoy. Lo que hicieron contigo no define quién eres. Lo que Allah tiene preparado para ti no depende del reconocimiento de los demás. Tu valor no disminuye porque tus padres no lo ven. Tu luz no se apaga porque tus hermanos la envidian. Si Allah te dio una misión, si puso algo especial dentro de ti, nadie puede apagarlo. Nadie. ¿Será que te has sentido cansado de vivir no porque no tengas valor, sino porque has buscado validación donde solo recibes rechazo? ¿Será que lo que te está agotando no es tu historia, sino tu lucha constante por agradar a personas que no están preparadas para ver tu esencia? Y si Alá permitió ese rechazo para arrancarte de un entorno que iba a limitar tu propósito, mira lo que pasó con Yusuf. Él no solo fue perdonado por Alá, fue elevado, gobernó Egipto, ayudó a multitudes e incluso reencontró a su familia con el corazón limpio, porque quien es sanado por Alá ya no necesita vengarse. Su dignidad no depende de un «lo siento», depende solo de la verdad de su conexión con el Creador. ¿Y si tú fueras como Yusuf? ¿Y si todo este dolor familiar fuera solo un empujón hacia tu verdadera posición espiritual? Escribe en los comentarios: mi valor no depende de la aprobación de nadie. Alá me basta. Decláralo como quien deja atrás una carga, como quien decide romper cadenas invisibles, como quien comprende que la única validación que importa es la de Alá. Pero esto apenas es el inicio, porque hay una herida aún más profunda, aquella que nace dentro de ti, cuando ni siquiera tú puedes reconocerte frente al espejo, y lo que viene a continuación va a confrontarte de una manera que no esperas. Te despiertas cada día con una batalla en la mente, una lucha silenciosa. Nadie la ve, nadie la escucha, pero tú la sientes. Está ahí, en tus pensamientos, en tu pecho, en tu respiración. A veces no sabes bien por qué, pero todo pesa. Hasta lo simple se siente complicado. Cada pequeña decisión es un debate interno. Cada paso que das parece costarte el doble.
Es como si dentro de ti vivieran voces que constantemente te cuestionan, te paralizan, te hacen dudar de tu fe, de tu propósito, incluso de tu valor ante Allah. No es tristeza lo que sientes, no es solo ansiedad, es un cansancio del alma, un agotamiento espiritual por cargar una guerra interna que no termina nunca. Y cuando buscas ayuda, las respuestas suelen ser superficiales. Tienes que rezar más. No pienses tanto. Todo está en tu mente. Pero ¿cómo explicas que sí estás rezando y aún así sientes que estás perdiendo la batalla? ¿Cómo respondes cuando te dicen que eso es debilidad de fe, pero tú sabes que tu fe es lo único que te mantiene en pie? Porque en el fondo no estás luchando por costumbre, estás luchando por amor, por no rendirte, por no dejar de creer, aunque sientas que estás cayendo. Y en medio de este tipo de cansancio, hay una historia en el Corán que se convierte en refugio. Un grupo de jóvenes, conocidos como Ashab al-Kahf, los compañeros de la cueva, vivieron algo que parece increíble, pero es profundamente humano. Ellos no huían de una guerra física, huían de una sociedad que les exigía abandonar su fe. Eran jóvenes que se negaron a someterse a un sistema que oprimía su creencia en Alá. Y esa decisión los obligó a renunciar a todo: casa, familia, seguridad, futuro. Se refugiaron en una cueva, sin saber qué les esperaba. ¿Y qué hizo Alá? Y les aumentamos en guía. Surah Al-Kahf 18:13. No les ofreció riquezas, no les dio popularidad, no les devolvió lo que habían perdido. Les dio lo más valioso: guía, paz interior, fortaleza para resistir, luz en medio de la oscuridad. Esa es la promesa. Si tú caminas hacia Alá, Él no te dejará en la mitad del camino. Él aumentará tu luz, incluso si los demás no la ven, incluso si tú mismo dudas de que la tienes. Entonces, ¿y si ese cansancio del alma no es señal de que estás lejos de Alá, sino todo lo contrario? ¿Y si es prueba de que sigues luchando, de que aún no has soltado la cuerda? Tal vez el problema no sea tu fe, sino lo que te enseñaron sobre la fe. Porque tener fe no es no sentir dolor. Tener fe es sentir el dolor y aún así no soltar la mano de Allah. ¿Te has sentido así? Como si cada oración fuera un suspiro de auxilio, como si tu corazón estuviera lleno de dudas que no te atreves a decir en voz alta. ¿Crees que Allah no lo sabe? ¿No crees que Él conoce cada parte de tu lucha? El Corán no nos oculta las batallas internas de los profetas, los mensajeros, los creyentes del pasado. ¿Por qué deberías tú ocultar las tuyas? Allah no espera perfección de ti, espera sinceridad, espera que no te rindas, espera que lo busques, incluso con el alma rota. Y aquí está la verdad que casi nadie te dice: sentirte cansado no significa que estés perdiendo, significa que estás peleando. Nadie se agota si no está resistiendo. Y Alá no ignora a quien resiste por Él. Cada vez que luchas contra un pensamiento negativo, cada vez que eliges hacer una oración cuando todo dentro de ti quiere rendirse, cada vez que decides confiar, aunque tengas 1000 motivos para dudar, estás escribiendo tu historia con Allah. Estás siendo guiado poco a poco, con sabiduría que solo el dolor profundo puede dar. Si esta lucha describe lo que estás viviendo, escribe en los comentarios: mi alma está cansada, pero mi corazón sigue confiando en Alá. Que este comentario no sea solo una frase, sino un testimonio, una súplica, una señal de que sigues en pie, aunque tambalees. Y si esta historia tocó tu corazón, si conoces a alguien que está enfrentando una lucha interior silenciosa, sin apoyo, sin comprensión, comparte este video, porque a veces un mensaje así puede ser el alivio que una persona lleva años esperando. Y haz clic en me gusta como una declaración de fe, que tu like sea un acto de resistencia espiritual, que sea tu forma de decir: sigo aquí, sigo creyendo, sigo caminando hacia Alá. Pero esto no es lo último que necesitas oír.
porque hay algo aún más profundo que agota tu alma, la necesidad constante de fingir que todo está bien, mientras por dentro todo se derrumba. Y lo que vas a escuchar a continuación puede ser lo que te libere de una vez por todas. ¿Cuánto tiempo llevas escondiendo detrás de una sonrisa todo lo que realmente estás sintiendo? ¿Cuántas veces has dicho, estoy bien, cuando por dentro estás gritando? Esa máscara que te pones cada día pesa más de lo que cualquiera puede imaginar. Se te hace costumbre fingir, sonreír en la reunión, contestar mensajes con emojis felices, seguir el ritmo de la vida mientras tu alma se va quedando sin aire y en algún momento ya ni sabes quién eres sin esa máscara. Te miras al espejo y ves a alguien cansado de aparentar, cansado de sostener un personaje que no es real. Pero temes quitarlo, porque ¿y si nadie entiende lo que realmente estás viviendo? ¿Y si, al mostrarte vulnerable, te rechazan? ¿Y si piensan que no tienes fe suficiente? Esto no es nuevo. No eres el primero ni el último que siente que su corazón llora en secreto. El Corán nos habla de Zacarías, un profeta que deseaba profundamente tener un hijo, pero callaba su súplica. No era un deseo pequeño, era su anhelo más íntimo. Y aún así, la mayoría ni siquiera sabía que él estaba pidiendo eso. Por fuera, Zacarías era un profeta respetado. Por dentro, era un hombre que derramaba lágrimas en silencio. Nunca, mi Señor, he estado desamparado en mi súplica hacia ti. Sura Maryam 19:4. Él no gritó para que todos escucharan, no hizo de su dolor un espectáculo, se lo confió a Allah, en lo secreto, en lo íntimo, y Allah respondió, esa es la lección para ti. No tienes que seguir fingiendo para que la gente crea que eres fuerte. No tienes que seguir aparentando que todo está bien para que no te juzguen. Allah no necesita máscaras. Él ya sabe lo que te pasa, aunque no lo digas. Él ve tus lágrimas silenciosas, escucha tus pensamientos cuando nadie más lo hace, y responderá en el momento perfecto. ¿Y si dejar de fingir fuera el primer paso para sanar? ¿Y si empezar a ser honesto con Allah, aunque el resto del mundo no entienda, fuera la clave para sentir alivio? Es irónico. Pensamos que mostrar nuestra fragilidad nos hará parecer débiles, pero ante Allah, la fragilidad es fuerza. La sinceridad es poder. Él no rechaza al corazón roto que acude a Él. No se cansa de escucharte, aunque tú te canses de pedir. No se burla de tus lágrimas. Al contrario, las valora, las registra, las convierte en misericordia. Y cuando llegue su decreto, nadie podrá impedir que recibas lo que Él tiene preparado para ti. Escribe en los comentarios, decido quitarme la máscara frente a Allah y mostrarle mi verdadero corazón. Hazlo como un acto de fe, no solo como un gesto, porque a veces escribirlo es el primer paso para vivirlo. Ya no necesitas seguir cargando solo, ya no necesitas sostener un personaje. Lo que está en juego no es tu imagen, es tu alma. Y Allah es el único que puede restaurarla. Lo que te agota no es tu historia, es tu silencio. Empieza a hablar con Él, empieza a soltar, y verás cómo, paso a paso, esa fuerza nueva que tanto anhelas comienza a nacer dentro de ti. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad, fue porque tu alma necesitaba este mensaje, porque hay un dolor que llevas dentro, ese cansancio de vivir, esa lucha que casi nadie entiende, pero Allah sí. Este no fue solo un video, fue un reflejo de tu alma pidiendo alivio, y del Corán respondiendo con compasión, con promesas, con luz. A lo largo de esta travesía viste que no estás solo, que cada emoción rota que sientes ya fue sentida por profetas antes de ti, que cada lágrima que escondes, Allah la ha contado, que cada noche de vacío, cada grito en silencio, cada ya no puedo más, fue respondido con guía, paciencia y misericordia divina. El Corán no vino a ignorar tu dolor, vino a iluminarlo. Musa enfrentó la desesperación, Maryam vivió el rechazo, Ayub soportó el abandono, Zacarías oró sin ser escuchado por años, Yusuf fue traicionado por quienes más debía confiar.
No estás solo. Ellos también pasaron por la sombra, pero Alá los guió hacia la luz. Y hoy, Él te está guiando a ti. Respira profundo. Siente este momento. Esta no es solo una conclusión, es una invitación a entregar tu corazón sin máscaras, a dejar de fingir fuerza y empezar a construir fe real. Llegó la hora de liberar esa carga, de dejar de esconder lo que solo Alá puede curar. Vamos a hacer dua juntos. Pero antes, cierra los ojos por un instante. Si puedes, eleva tus manos. Haz de este momento algo íntimo entre tú y tu Creador. Siente tu alma, siente tu necesidad, siente tu deseo de alivio, de dirección, de paz. No pienses en las palabras correctas, piensa en lo que tu corazón realmente necesita. Di conmigo, desde el fondo de tu alma, Ya Alá, tú conoces lo que nadie más ve. Conoces mi lucha interna, mis pensamientos oscuros, el peso que a veces no puedo describir. Tú me has visto fingir que estoy bien, mientras por dentro me rompo. Tú me escuchaste cuando ni siquiera podía poner en palabras mi dolor. Oh Alá, te ruego que no me dejes solo ni por el parpadeo de un ojo. Haz que mi alma encuentre descanso en ti. Llena mi pecho de sabr, de esa paciencia que solo tú puedes dar. Aumenta mi guía como hiciste con los jóvenes de la cueva. Dame consuelo como diste a Mariam en el desierto. Protégeme del cansancio que lleva al vacío. No permitas que me aleje de ti. Haz que cada prueba sea un puente que me acerque más a tu misericordia. Hazme fuerte en mi fe. Hazme sincero en mi dua. Y no me dejes irme de este video sin sentir que tú me escuchaste. Amén. Si esta súplica tocó tu alma, si sentiste que esta oración fue escrita para ti, escríbelo en los comentarios. Confío en Alá. Hazlo como un acto público de fe, como una señal de que estás listo para vivir sin máscaras y con el corazón en las manos frente a tu Creador. Y por favor, no guardes esta luz solo para ti. Comparte este video con alguien que está sufriendo. Esta puede ser la respuesta que tanto buscaba en sus oraciones. Tu simple gesto puede ser Sadaqah Jariyah, una caridad continua que seguirá beneficiándote en esta vida y en la eternidad. Suscríbete al canal si aún no lo hiciste, porque este no es solo un lugar de contenido, es un refugio espiritual. Aquí siempre vas a encontrar palabras del Corán, enseñanzas profundas y una comunidad que busca curar el alma desde la raíz, desde Alá. Y si este mensaje habló a tu corazón, lo que vas a descubrir en el próximo video puede cambiar tu vida aún más. No te vayas sin verlo. Lo que viene a continuación podría ser exactamente la respuesta que tanto le pediste a Alá en tus oraciones. Recuerda, en verdad, con la dificultad viene la facilidad. En Yurá Ashar 94.6, si llegaste hasta aquí, es porque Alá está trabajando en tu corazón y está respondiendo tus súplicas. Nos vemos en el siguiente video. No es una despedida, es solo el siguiente paso de tu viaje hacia la luz, y Alá está contigo en cada paso, siempre.